Perdona, Javi, ¿vamos a repasar el examen o algo? Perdona, Nuria, cuenta, dime. ¿Vamos a hacer repaso del tema del examen o...? Eso será la semana que viene. O sea, la semana que viene vamos a dedicar la clase a lo que hicimos en Navidad, o sea, antes del examen. Entonces, la parte de lengua hablamos del tema 4 y 5, haciendo así como un recorrido de lo que hay que tener en cuenta, etcétera. Sí, E igual con inglés, ¿vale? Pero eso vale, será, digo, la semana que viene. Hoy siguiente. vamos a cerrar el tema 5 de lengua y también el de inglés. Ujú. Bueno, entonces entramos en la carpeta de lengua, estamos en la unidad. Voy un poquito rápido, como siempre. Me vuelvo, recordad, estamos en el tema 5 de lengua, Sí. bajo hasta la... Uy, ya se volvió al principio. Eh, bajo hasta el tema 5. Aquí. Aquí. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. En teoría, ¿qué es lo que entra en el examen Eso, como decía Katy, la semana que viene vamos a dedicar la clase a eso. Es decir, o sea, en teoría son el tema 4 y 5 de lengua y el 4 y 5 de inglés. 4 y 5? ¿Vale? Pero la semana que viene vamos a hacer, pues eso, como hicimos un poco en Navidad, el recorrido de, Ok. oye, pues en el tema 4 tal, tal y tal, el tema 5 tal y tal. Pero, a ver, lo nuevo, 4 y 5 de inglés y 4 y 5 de lengua. Como sabéis que es evaluación continua, pues siempre es susceptible de que entre algo de lo De los anterior. otros. Pero eso es la semana que viene cuando lo comentamos, lo hablamos bien, de un poco cómo es cada examen y cómo... No, pensé que podía entrar de algo del 6, por eso le Es que no da pregunto. tiempo. El 6 está bien, ya el tema de lengua 6, el de inglés no, pero el tema número 6 de lengua está abierto, lo que es la teoría y eso. Pero no he abierto nada más, porque es que realmente no nos va a dar tiempo de ver hasta que no hagamos el examen, ¿vale? Pero bueno, por ahí, por si No, ok, acaso pensé alguien que ya lo tiene. era para atrás. Vale. Bueno, pues ya Hola, está. buenos días. Hola, Ana, ¿qué tal? Tema 5. Vamos entonces a la parte de teoría y recursos, carpeta de lengua. Y vale. Bueno, y aquí tenemos dos elementos que son los que vamos a ver. Ya digo, los vamos a ver. No es que los vaya a ver así rápido, rápido, pero no nos vamos a. Hola, Faizán, no nos vamos a detener mucho en ellos, ¿vale? Vamos a ver el primero. O sea, vamos a ver aquí lo de recursos literarios y lo que dice ortografía, parónimos y demás. Insisto, no es que, bueno, a ver, vamos a ser prácticos. No es que sea contenido menos importante, pero para nosotros tiene menos relevancia que, por ejemplo, el análisis de la oración, ¿vale? Entonces, yo lo voy a comentar aquí y ya lo tenéis ahí un poco para que a la hora de repasarlo o de estudiarlo tengáis claro. ¿Por qué veo esto? Hola, Cristina. Por ejemplo, alguien puede preguntarse, ¿por qué priorizamos esto en lugar de, por ejemplo, lo del texto, la tipología textual? Porque este tipo de ejercicios, o sea, porque este tipo de contenido nos va a permitir hacer ejercicios o va a permitir a lo mejor en el examen, me va a permitir a mí en el examen poner un ejercicio, digamos, asequible para vosotros. Los exámenes, bueno, como yo los planteé, no voy a decir, yo supongo que todo el mundo lo hacemos igual, son equilibrios, es decir, de contenido de parte un poquito más complicada y de parte un poquito más asequibles, ¿no? Pues, por ejemplo, esto de los parónimos, lo de los recursos literarios que vamos a ver, permiten hacer actividades un poco más cortas, pero que también resultan más asequibles para vosotros, ¿vale? Por eso lo priorizamos y tal. Bueno, parónimos. Me voy abajo, veis que hay un archivo que dice parónimos y una serie de letras. A ver. Vale, claro, de repente, pues parónimo y dice, ¿y, ¿y qué es eso? ¿No? Esa vaina, ¿no? Que es historia de ahí, ¿no? ¿Qué significa? Bueno, la verdad es que la lengua, al igual que otras disciplinas y tal, está llena de palabras de este tipo. Bueno, parónimo no es ni más ni menos, como dice ahí, palabras que son diferentes, es decir, dos palabras, porque normalmente se agrupan en pares, palabras que son diferentes, pero que se encuentran muy cerca, son muy parecidas
en la forma en la que se escriben y en la forma en la que se pronuncian. O en la forma en la que se pronuncian, perdón. Es decir, o se parecen mucho en cómo se escriben o se parecen mucho en cómo se pronuncian. ¿Vale? Por ejemplo, antes de meter más especificidad. Un ejemplo que se suele poner para hablar de parónimo es el siguiente par de palabras. Afecto y efecto. Bueno, pues afecto y efecto son dos palabras diferentes, pero su pronunciación está muy cercana. Y eso puede llevar a confusión. Esa es la idea de estudiar y de hablar de los parónimos. El afecto es ese sentimiento, esa emoción, el efecto es el resultado, ¿no? de alguna acción. Pero a la hora de hablarlo, a la hora de pronunciarlo, afecto y efecto son muy parecidos. Otro también que se confunde mucho. Aptitud y actitud. Este es otro ejemplo de parónimos muy claros. Dos palabras que son diferentes porque las aptitudes son las capacidades y las actitudes, digamos, es el punto de vista, ¿no? que tú adoptas en torno a algo, pero es que en la pronunciación, incluso más que la primera, más que afecto y efecto, la pronunciación es muy parecida, aptitud, actitud. Y más si vienen de mi tierra, imagínate, en Córdoba es lo mismo. Actitud. Es que no tiene actitudes. y a ver qué estás diciendo, ¿no? Bueno, pues esos son los parónimos. Palabras, como digo, que son totalmente diferentes, pero que su pronunciación o en la forma de escribir, y ahí es donde vamos a incidir nosotros ahora, se parecen mucho. Bueno, lo que se propone aquí, y realmente lo que sigue a continuación es una sucesión de ejemplos, o son palabras que a la hora de pronunciarlas, es decir, si solo tuviéramos en cuenta la parte oral, ¿ok? Son iguales. Hola. Pero que a la hora de escribirse son completamente diferentes, porque utilizan letras, utilizan una ortografía diferente, ¿vale? Por eso son parónimos, porque se parecen a la hora de pronunciarlas, de hecho están muy cercanas, algunos incluso podrían decir que son idénticas, aunque realmente habría alguna pequeña variación de sonido, pero a la hora de escribir son diferentes, ¿vale? Entonces tenéis, por ejemplo, parónimos que, aunque se pronuncia muy parecido, pero unos se escriben con doble L, ya no existe la L. Todos los que somos de la EGB, que aprendimos la L como letra, ya no es una letra, se dice que son dos Ls. ¿Ah, sí? Sí. Ah, sí. Pues mira, sí, y la CH ya no es la H tampoco, es una combinación de letras, ya no se considera una, en los abecedarios ya no se estudia, ya no se incluye ni la CH, ni la H, ni la E, ni la E. Y la ñ creo que también... La ñ, bueno, la ñ sí, por ser una letra, por representar un sonido propio y demás, pero hace ya tiempo que dijeron que no, que eran dos letras que se ponían juntas, hablando un poco más coloquialmente y ya está. Bueno, pues aquí tenéis una relación de palabras, ejemplos de palabras que en la pronunciación son muy parecidas, incluso algunos pueden decir que idénticas, pero que se escriben unas con doble L y otras con Y, ¿vale? Aquí tenéis más ejemplos. Bueno, uno de los caballos de batalla de la ortografía nuestra, que es la B y la V. Pues igual, ¿no? Aquí tenéis parónimos que unos se escriben con B y otros se escriben con V, ¿no? Absolver y absorber. Uf, este sí que telita, y demás. Vale, bueno, pues tenéis toda una serie de ejemplos. De la S y la X, ¿ok? Que este quizás es menos, o sea, puede presentar menos problemas porque es menos común, pero que también, También. Vale, entonces, como veis, en realidad esto, ¿qué es lo que os recomiendo? Pues que lo echéis un vistazo, miráis un poco las palabras, ¿vale? Y ya está, porque esto sí puede ver un pequeño ejercicio que diga, a ver, parónimo, o sea, ¿cómo podemos plantearlo esto? Pues que yo te doy una serie de palabras y de repente, pues, agrupa los parónimos, ¿no? O haz unos pares. O, a ver, si yo quiero decir que es perdonar a alguien en un juicio, ¿cuál es la correcta? ¿Absolver o absorber, no? Y tú dices, no, pues absorber. O sea, algún ejercicio de ese tipo que sin tener que memorizar esto y demás, podáis hacerlo y demostrar un poco que tenéis idea de este contenido de los parónimos y su relación con la ortografía. ¿Vale?
Eso era lo que te iba a decir, tiene que ver con la ortografía. Sí, estos son con la ortografía, efectivamente. Esta cosa... ¿Cómo se escribe? Estás perdidísimo, sí. Vale, y el siguiente punto que quería ver es este de semántica recursos literarios. Voy a abrir el archivo, pero que nadie se asuste. No sé si alguien lo ha visto o lo ha abierto. Si no, y lo ve ahora, que no piense que... Porque la primera reacción va a ser, ¿eso me tengo que estudiar? ¿Vale? Bueno, mira, esto de los recursos literarios, aunque es la primera vez que lo hemos, digamos, sistematizado, es algo que venimos ya en literatura, ya vosotros mismos lo habéis trabajado, lo hemos hablado aquí en la clase. Todo esto de los recursos literarios o figuras retóricas, como queramos llamarlo, son estos trucos del lenguaje que yo digo, para llamar la atención. Las metáforas, los símbolos, no sé qué, la musicalidad, etcétera, las repeticiones. Bueno, pues todo esto, como digo, yo lo he llamado así un poco más coloquialmente trucos, ¿no? Trucos del lenguaje, figuras retóricas o recursos literarios. Son esos trucos que, como digo, se utilizan para llamar la atención, para que el lector o quien escuche ese texto le preste atención. Bueno, en este archivo veis que tenéis como 6 páginas, pues se hace una recopilación en diferentes categorías de esos recursos literarios, de esas figuras retóricas más relevantes, ¿vale? Entonces, ¿yo me tengo que aprender esto? Hombre, pues no. A ver, que si quieres, apréndetelo. Yo lo que voy a hacer es lo siguiente, y eso es lo que va a quedar grabado. Yo te voy a hablar de las diferentes categorías. Te voy a destacar de cada categoría algunas de las figuras más importantes. ¿Por qué? Porque son las que más se repiten, porque ya hemos hablado de ellas, porque seguramente a lo mejor te acuerdes y las conoces. De ahí a que te tengas que aprender todo eso, no. Porque si yo te pregunto algo de esto, está claro cómo te lo voy a preguntar. Pues mira, aquí está un verso. Esa palabra o o sea, aquí tienes 3 versos de un poema. El verso que está en negrita, ahí, ¿qué figura literaria hay? O, mira, tienes 3 versos y subrayado uno de ellos. En ese verso subrayado, de estas 3 figuras literarias, ¿cuál es la que aparece? ¿Vale? Es decir, no te voy a pedir ni definiciones ni nada, sino que tengas un conocimiento, sobre todo, como digo, de aquellas que son más comunes. Y veréis que, a ver, no un montón, pero varias de ellas ya las conocemos, ya lo hemos hablado aquí o las hemos mencionado. Bueno, voy a leer un poco por curiosidad porque me encanta con la definición esta, ¿no? ¿Para qué sirve la figura retórica? La principal función de los recursos estilísticos es la desautomatización del lenguaje. Va unido al efecto de extrañamiento que produce una especie de pausa, reflexión para crear un nuevo concepto contenido. ¿Y esto qué es? Pues es lo que digo, es para llamar la atención. Quiere decir, la figura retórica, lo que viene a decir eso muy bien redactado, muy bien dicho, lo que te viene a decir es que las figuras retóricas sirven para, cuando se utilizan en un poema, en un texto, llamar la atención del que lee o escucha, porque le suena bien, porque le produce, le recuerda algo, le lleva un significado, tiene un efecto. ¿Vale? Bueno, hay varias categorías, tipos, como queramos llamarlo. Una son las llamadas, o sea, son los recursos literarios, las figuras de nivel fónico. Pues claro, estas inciden sobre las sílabas, los sonidos de las vocales, los sonidos de las consonantes. Es decir, juegan con eso, juegan con los sonidos de las palabras para crear cierto efecto. ¿Ok? Entonces son los poemas que, por ejemplo, en el modernismo hablábamos de ellos, son los poemas que resultan como sonoros, musicales, ¿no? Que a veces parece que tienen como ritmo, ¿no? Eso es gracias a las figuras retóricas de este carácter fónico, nivel fónico, que trabajan con el sonido. Por ejemplo, la aliteración, esa la hemos visto muchas veces, que es la repetición de un mismo sonido, con el ala leve del leve abanico, ¿vale? Para producir un efecto, bien porque te recuerda algo, una sensación, bien porque a lo mejor, como es el siguiente, el que dice la aliteración onomatopéyica, para que, porque intenta reproducir el sonido como del aire, ¿no? O de ese silbido, el sonido suave de esa brisa. La aliteración es esa repetición de un mismo sonido, lógicamente en un verso, ¿vale? Para provocar ese efecto. Eso es muy común. Bueno, la onomatopeya que son cuando intenta reproducir sonidos de animales o un ruido, ¿no? Pum, 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 pum. Ay, ya se ha caído algo. Cosa... Bueno, luego tienes otra, la similicadencia. Ok, vale. Tal. Vais a ver que hay algunas
que están relacionadas, son muy específicas de ciertos movimientos literarios, por ejemplo, ahí van a aparecer algunas que hacen referencia, esto es del barroco, porque el barroco fue un momento literario en el que el lenguaje se volvió muy complicado, el lenguaje literario, hubo autores que trabajaron para que ese lenguaje literario fuera complicado, retorcido, difícil de entender, ¿no? Uno de ellos, Góngora, y por eso se aparece aquí, ¿no? Bueno, la paranomasia, que si eso aparece alguna vez, que es como dice ahí, que es colocar muy cerca dos o más palabras que tienen un sonido muy parecido y solo una pequeña diferencia. Por ejemplo, donde dije digo, digo Diego, y digo y Diego son parecidos, es una paranomasia, ¿no? O como tontos, como tantos, como todos. Es un trabalengua. Ajá, algo así parecido. Bueno, pues estas son algunas de las figuras retóricas del sonido. Hay otras que son, dice, nivel morfosintáctico. Por estas lo que trabajan es, como más o menos un poco su nombre puede indicar, con la forma de la palabra. Es decir, ¿qué puede hacer con esa forma de la palabra? Repetir, poner delante, poner detrás, ¿vale? Para que tenga algún tipo de efecto. El más importante es quizá la repetición, porque si luego vais analizando un poco, viéramos la otra, son todos como tipos de repeticiones, ¿no? Pero la repetición de una misma palabra, pues es algo muy común, ¿no? Luego tenéis diferentes formas, al principio del verso, al final del verso, etc. Pero básicamente consiste en repetir de alguna manera la palabra, ¿vale? Bien que la ponen al principio, la ponen al final, la cambian, ¿ok? Pero básicamente, es decir, el gran grupo de figuras retóricas de este nivel morfosintáctico se basan en la repetición. Las canciones también, muchas canciones, Claro. sobre todo las coplas. Para encajar, claro, porque tienen que encajar la música, el ritmo con la palabra, ¿no? Lo mismo que en mi país hay una que llaman contrapunteo. Ajá. No sé si debe haberlo aquí porque nosotros descendemos. Ajá. Nosotros descendemos, no descendemos. No. Entonces, ahí hay Sí. un contrapunteo, Sí. sobre todo se usa la parte llanera, Ajá. en donde hacen una competencia y por verso. Ah, ofenden, ok, o ok. se adulan, o Vale, lo que sí, sí. y Eso. con la última palabra que usted termine, con ese yo Ok. comienzo. Qué interesante. Eso recuerda a lo que ahora hay en moderno de lo de la pelea esta de gallos que hace la gente que le gusta, o sea, los músicos del hip hop, ¿no? Que hacen como una pelea de gallos, entonces, en el que se hace un duelo y tal, algo parecido, efectivamente. Sí, Ese con la última reto. palabra que usted termine, si usted termina Y es ir encadenando, ¿no? en verso, yo tengo que empezar esa estrofa que yo voy a decir, tengo que empezarla con esa palabra. Pues sí, es una forma de repetir y de unir y tal. También dentro del nivel morfosintáctico de estas figuras retóricas hay algunas que juegan con el orden, no solo con la repetición, sino que cambian el orden de las palabras, ¿no? Que las tenemos... ¿Dónde las tenía? A ver... Bueno, un poco más abajo, ahora lo comento. Vale. Y que se altera el hipérbato, pero está un poco más abajo. ¿Ok? Bueno, otras más, pues que si no hay conjunciones, como el asíndeton, que hay muchas conjunciones, como el polisíndeton, añadir palabras que no tienen sentido, que no sirven, como el pleonasmo. ¿Vale? Bueno, son un poco de las más así... Bueno, la elipsis, que nosotros ya conocemos la elipsis, ¿no? Cuando hemos hablado del sujeto elidido, eso es una elipsis, es decir, una palabra que yo la elimino, ¿vale? Y que queda ahí un poco, se sobreentiende, se da por sentado, pero que no aparece escrita. Bueno, dentro de este nivel morfosintáctico también tenemos otra, encabezada aquí, como dice, por estructuras dentro de ese subapartado. Paralelismo. Esto ya hemos visto alguna que otra vez, cuando hemos visto algún texto así de pasado, o habéis trabajado algún texto en los ejercicios de literatura, que son dos estructuras que son paralelas, que son parecidas, ¿no? Por ejemplo, en un verso pone sujeto, verbo, complemento y el siguiente igual. O hay un verso de un poema en el que pone el primero el verbo, luego el sujeto y luego el complemento y el siguiente es el mismo, ¿vale? El paralelismo es repetir una misma estructura, normalmente una misma estructura de frase o de expresión,
en diferentes líneas o en diferentes versos, ¿no? Ese, bueno, es, como digo, común y demás, ¿no? Bueno, ya hemos hablado de la derivación, eso tampoco aquí tendría tanta importancia. Y aquí está el que me interesa a mí, el del hipérbato. El hipérbaton es, nosotros hemos hablado muchas veces de que el orden de la frase es sujeto, verbo, complemento, ¿no? Lo hemos dicho sobre todo en inglés. Bueno, pues el hipérbaton supone alterar eso y cambiar el orden de esos elementos, ¿no? Entonces, si va sujeto, verbo, complemento, pues alguien coge el complemento, lo pone primero, luego el sujeto y luego al final el verbo. Entonces, eso, claro, hace que el verso o la línea que tengas que leer es un poquito más difícil de entender. Eso es propio, como dice ahí, de poesía que intentan ser complejas o que intentan utilizar un lenguaje complejo, como por ejemplo ocurría en el barroco, ¿vale? Del salón en el ángulo oscuro. Pues en realidad en el ángulo oscuro del salón, ese es el orden correcto. Lo cambian y resulta en esa estructura cambia, como digo, la alteran y llama la atención. Pues ese es el hipérbaton, cambiar la estructura del orden de las palabras dentro de una oración, cambiarlo para que resulte más complejo y llame la atención. Y por último, el nivel semántico, es decir, aquellas que juegan con el significado. Hemos visto el sonido, hemos hablado de la forma y ahora hablamos del significado. Aquellas figuras retóricas y aquí también pues hay unas cuantas. Bueno, fijaos, las primeras ya son términos que ya no suenan de la descripción, ¿no? Pues cuando hablan de una descripción de una persona, la descripción física, la descripción de la personalidad, la descripción completa, un retrato humorístico, ¿no? Todo que habla de prosopografía, retrato, etc. Bueno, las enumeraciones que también nos han salido a veces, ¿no? Enumerar. Por ejemplo, la hipérbole, que es una exageración, tú mi andaluz, ¿no? La hipérbole, nosotros estamos haciendo constantemente hipérboles, ¿no? ¡Fu, qué calor! Y ese tipo de historias, ¿vale? Las personificaciones, esto también sale mucho, o sea, cuando sale un animalito y el animalito empieza a hablar, pues es una personificación, se le está dotando de cualidades humanas a algo que no las tiene. ¿Veis? Fijaos, dice barroco y mística. Hay unas cuantas, antítesis, oxímoron, paradoja, que de repente a nosotros no nos van a salir porque son propios de un movimiento literario, ¿no? Que esto ya lo estudiamos en el nivel 1 y que eran movimientos literarios que, sobre todo el barroco, tendían, como digo, había una línea literaria de escritores, de autores que lo que querían eran, como digo, crear una poesía complicada, difícil, ¿no? Que resultara difícil de hacer y de leer, para que supusiera un reto, ¿no? Para el conocimiento y para la capacidad del que leía, ¿no? La ironía, por ejemplo, también es muy común, ¿no? Expresar lo contrario de lo que se quiere decir. Aunque por el propio del barroco, pues que la ironía está presente casi que en cualquier momento. La comparación, bueno, y la reina de la figura retórica, la metáfora, que eso sale muchísimo, ¿no? El símbolo y la metáfora se encuentran bastante cercanos, ¿no? Es más, nosotros casi que podríamos casi que asimilarlo, ¿no? Muchas veces, pues de eso lo vamos, cuando veamos en la unidad 6, el tema 6, la generación del 27, vamos a hablar, por ejemplo, en el caso de Lorca, que tiene una simbología propia, es decir, sus metáforas son potentes, son símbolos, ¿no? Porque directamente en esa poesía de Lorca, cuando aparece esa metáfora, refiere directamente a algo, ¿no? Por ejemplo, siempre que se hable de la luna, de lo plateado, en Lorca siempre va a ser una referencia de la muerte, de la proximidad de la muerte, ¿no? Porque él hace como una asociación entre, por ejemplo, lo plateado y el filo de una navaja, y demás, una cosa bastante, a mí por lo menos me resulta muy bella, etcétera, ¿no? Pues ya es un símbolo, ¿no? Porque hay esa conexión directa entre lo que ese autor propone y la idea o el símbolo, y la idea que representa, ¿no? Y hay también las últimas que ya por mencionar y demás, tendríamos estas de la causa por el todo, que estaba buscando esta de aquí de la sinécdoque. Hay veces, y esto es, como digo, es la sinécdoque, que es tomar la causa, o sea, tomar lo particular por el todo. Por ejemplo, dice, brillan las lanzas.
y en realidad ahí estás, el todo es el metal y tomas una parte tal, o al revés, ¿no? Es decir, la parte por el todo o el todo para hablar por para simbolizar una sola parte. Bueno, eso sería otro elemento u otra figura retórica también común, que es la síntesis. Bueno, Javier, sí, Javier, dime, Ana. perdona. ¿Y esto para estudiarlo, Sí. cómo? Es lo que estaba diciendo. Entonces, ahora una vez que yo ya he hecho todo este rollo, ¿qué hago, no? Bueno, insisto, ¿cómo se va a preguntar esto si se pregunta? Hombre, bueno, normal, lo vamos a ver en la parte de literatura, claro. Si yo te pongo algún poema, alguna historia. Entonces, una forma puede ser, te pongo un parrafito o una estrofa de 3 o 4 líneas, ¿no? Y te subrayo a lo mejor un verso, una parte de un verso. Y te digo, mira, aquí, ¿qué figura retórica de estas 3 que yo te digo aparece? Sinédoque, metáfora, no sé qué. Pues esto es una metáfora, pues subrayas metáfora, ¿vale? O, por ejemplo, te pongo esos 4 y te digo, búscame un ejemplo de metáfora en este párrafo, por ejemplo, ¿no? Es decir, lo que yo haría ahora es, sobre todo con esas, bueno, más o menos, tener idea un poco de la clasificación que hemos hecho y tener claro, sobre todo esas que más hemos destacado, las más relevantes, que son las que más han aparecido. Y yo, como te lo voy a preguntar, es como os he dicho. No te voy a preguntar qué es una literación, qué es una sinécdoque, qué es un símbolo. No, jamás. ¿Vale? Pero sí te puede decir, oye, imaginaos que cuando veamos Lorca, ¿no? Pues la luna, no sé qué. ¿A qué se refiere Lorca con la luna ahí? A la muerte. Vale. ¿Vale? O sea, que esa sería un poco la forma de repasarlo. Teniendo en cuenta, si hace falta, pues ve brevemente el vídeo, ha sido como 10 minutos o tal, lo que hemos dedicado a esta parte, y de señalar cuáles son las más relevantes y tenerlo claro por si aparecen de esa manera que os he dicho. ¿Vale? ¿Ok? Ok. Vale, bueno, pues finiquitado esta parte.